Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a recorrer una localidad, creo que con nombre de río, Rostov del Don, ¿no? Efectivamente, esa es la localidad que visitamos hoy. Nos internamos mucho en Rusia y como su nombre indica y tú lo has dicho, es una localidad situada a orillas del río Don, que inicialmente, a partir del año 1761, fue fortaleza y un pequeño asentamiento, pasando a ser oficialmente ciudad en 1796. En 1811 vivían allí unas 20 familias judías y hacia 1853 había 500 personas judías. En 1820 se estableció el cementerio en la margen izquierda del río Temernik. Como en tantos otros sitios, los judíos contribuyeron en gran medida a la prosperidad de Rostov como emprendedores en la industria y el comercio, la banca y el transporte. Los hermanos Poliakov establecieron 3 líneas ferroviarias de importancia en la localidad que la convirtieron en un centro esencial para el transporte. Desde la mitad del siglo XIX y en menos de 30 años, los judíos crecieron en número, llegando a ser 5.000, el 5% de la población total en el año 1880 y más del doble, 11.800 y algo más, casi el 10% en 1897. Un 44% de ellos se ganaba la vida con el comercio y los servicios, otro 42% se dedicaba a diversos oficios y a la producción industrial. También había en Rostov gran proporción de profesionales liberales, abogados, médicos, maestros y especialistas judíos en minería. Al final de la década de 1840, la Keilah tenía una casa de oración y en 1855 se fundó una sinagoga. En el mismo espacio se construyó en 1868 la sinagoga coral principal. A su lado se instaló una biblioteca y una escuela. En 1881 se abrió un hospital y 13 años después una sociedad de beneficencia que tenía su propia casa de oración. Esta última se destruyó recién en el diseño de 1990. En el año 1888, Rostov pasó a formar parte de la región militar del Don y dejó de pertenecer al Pale o zona de residencia permitida, aunque los judíos que ya vivían en la ciudad antes del 19 de mayo de 1887 pudieron seguir viviendo allí. Al llegar el siglo XX, había en Rostov del Don un orfelinato, una guardería infantil, un comedor social y otras instituciones de beneficencia sostenidas por la comunidad judía. Una gran parte de los niños de la comunidad asistían a escuelas públicas. Según datos fehacientes, entre 1883 y 1885, el 34% de los alumnos del gimnasium eran judíos, número que se limitó en 1887 al instituirse el numerus clausus. En el mes de octubre del año revolucionario de 1905, un terrible pogromo del que participaron grupos de cosacos castigó duramente a la Keilah con un saldo de 150 muertos, 500 heridos y graves daños en tiendas, comercios y otras instalaciones de propiedad judías, pese a que Poalei Zion organizó un grupo de autodefensa que resistió a los agresores todo lo que pudo. Igualmente, por la cantidad de víctimas, este pogromo fue el de mayor envergadura tras el de Odessa del mismo año. Hacia 1910 había en la ciudad 3 Talmud Torá, una escuela para mujeres y otra escuela junto a la sinagoga principal. Muy popular fue en la década de 1880 el movimiento Jovevei Zion, al que luego siguieron otras organizaciones sionistas. En el año 1907, el grupo Tzeirei Zion fundó una biblioteca. En 1917, años de la Revolución Comunista, se publicaba el periódico sionista en la ciudad Mir Evreizva, Mundo Judío, y en 1919
un boletín del Centro Provisional de la organización sionista. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados judíos que habían estado en el frente se refugiaron en Rostov. También en ese periodo bélico, en 1916, el Rebbe Sholem Dov Ber Schneerson de Chabad Lubavitch se instaló allí con su familia y en 1920 su hijo Yosef Yitzhok Schneerson trasladó la yeshiva Tomhei Temimim a la ciudad. Este movimiento jasídico siguió siendo activo en la localidad hasta el año 1924. En 1918, durante la Guerra Civil, los judíos más adinerados apoyaron a los blancos. En ese periodo siguieron creándose instituciones tales como la Sociedad Cultural y Educativa Judía, que tuvo su propio gimnasium, la Kultur League, una organización sionista de estudiantes llamada Ejaber, entre otras. Hubo también una unión de refugiados judíos y una sociedad de socorro para los damnificados o parientes de víctimas judías de la Guerra Civil. Al hacerse en el año 1920 con el gobierno de la ciudad, las autoridades soviéticas comenzaron a desmantelar y a cerrar las instituciones judías. Los líderes religiosos y sionistas sufrieron persecución. No obstante, la yeshiva fundada por Chabad Lubavitch, Tomhei Temimim, que se cerró oficialmente en el año 1921, continuó ofreciendo enseñanza clandestinamente hasta 1924, como hemos dicho antes. Pero fue entonces cuando Yosef Yitzhok Schneerson, su fundador, tuvo que huir a Leningrado. No obstante, en la década de 1920 siguieron existiendo círculos de educación política y un estudio de teatro patrocinados por un club internacional judío. Asimismo, la Sociedad de Ahorro y Préstamo de los Artesanos creó un grupo de teatro aficionado que actuaba en lengua yiddish y se daban clases en esta lengua en una escuela para jóvenes trabajadores. En 1929 aún seguían en activo 8 sinagogas y casas de oración, pero en 1936 únicamente sobrevivía la antigua sinagoga de artesanos. En ese mismo decenio, todas las instituciones sociales, culturales y educativas judías fueron cerradas. La sinagoga, que aún permanecía abierta en 1936, fue volada por una explosión durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. En el año del estallido de esta guerra, 1939, algo más de 27.000 judíos residían en Rostov, lo que suponía un 5,4% de la población total. Un año después, entre el verano y el otoño de 1941, una ola de refugiados llegó allí. Eran judíos que huían de otros sitios ya ocupados por los nazis. Unos 20.000 de ellos y nativos pudieron ser evacuados. Los alemanes ocuparon la ciudad en noviembre del año 1941 por primera vez. Fueron rechazados, pero volvieron, y nuevamente Rostov estuvo bajo mando nazi entre julio de 1942 y febrero de 1943. En agosto de 1942 asesinaron a 13.000 judíos y varios días más tarde hubo otra gran matanza. Se calcula que entre 2.000 y 5.000 judíos de la localidad y sus alrededores fueron asesinados por bala en el cementerio judío. En su memoria se erigió en 1975 un monumento en el barranco llamado Zmievka, que fue el sitio exacto donde los fusilaron. Sin embargo, no se menciona que las víctimas eran judías. Tras la liberación de Rostov, se le permitió a la Keilah utilizar el edificio de la antigua sinagoga de los soldados, pero ya acechaba la campaña anticosmopolita que puso en el punto de mira a los científicos y activistas culturales judíos más relevantes de Rostov, y aproximadamente una docena de médicos fueron arrestados en lo que el estalinismo llamó la conspiración de los doctores. Hacia el año 1959 vivían en la ciudad unos 16.300 judíos, cifra que fue disminuyendo paulatinamente. En el año 1990 se fundó la Asociación de Rostov para ayudar a la cultura judía. Un año más tarde
comenzó sus clases una escuela judía dominical laica y otra religiosa. También se fundó el Jardín de Infantes Menachem y en el año 1999 esta institución tenía más de 100 niños matriculados. En esa misma década, en 1993, a la comunidad que ya tenía el uso del antiguo edificio de la Sinagoga de los Soldados, como hemos dicho, se le otorgó la propiedad del mismo, al igual que se le devolvió a la Keila la casa donde había vivido la familia Schneerson y en la que más tarde volvió a crearse una yeshiva. Chabad Lubavitch fundó un centro cultural y en 1996 se creó el Centro Científico y Educativo del Holocausto de Rostov. El Joint colaboró mucho con el renacimiento de la vida judía de la ciudad, sufragando diversos proyectos de instituciones caritativas, al igual que varias actividades culturales y de educación. Muchas antiguas publicaciones judías reiniciaron su labor, entre ellas una con apoyo de la Agencia Judía. En 1998, la comunidad religiosa de Rostov inició la publicación de un periódico mensual de nombre Shma. En los inicios del siglo XXI solamente residían unos 5.000 judíos en Rostov del Don. Actualmente hay allí 2 centros de Chabad Lubavitch que ofrecen servicios religiosos, educativos y de asistencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las personas relevantes de Rostov del Don, entre las que interesa mencionar a Vera Schatzman, nacida en 1881 y más conocida como Vera Weizmann, ya que fue la esposa de Chaim Weizmann, el primer presidente israelí. Vera comenzó estudiando música, aunque luego se decidió por la medicina, que estudió en Ginebra. Precisamente allí, en el club sionista, conocería al que luego fue su esposo. Se casaron en el año 1906 en Sopot, Prusia, localidad que actualmente pertenece a Polonia. Más tarde el matrimonio se trasladó a Manchester, en Inglaterra. Vera Weizmann obtuvo su licenciatura médica en inglés en 1913 y trabajó en el Servicio Público de Salud en clínicas pediátricas, donde desarrolló avanzados programas de atención y nutrición infantil. En 1916 renunció a su trabajo como pediatra cuando, durante la Primera Guerra Mundial, su esposo pasó a trabajar como asesor científico en química en el Almirantazgo Británico. Fue una de las fundadoras de la Organización Sionista Internacional de Mujeres, más conocida por sus siglas en inglés WITSO, en 1920. Ostentó varias veces la presidencia de esta organización, alternándose con otra fundadora a lo largo de 40 años. En 1939, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, se dedicó intensamente a Youth Aliyah o Aliyat Noar en hebreo, Aliyah de la Juventud, que ella misma organizó en Inglaterra y de la que siguió siendo presidenta honoraria cuando ya vivía en Israel. Su labor en el tratamiento y la rehabilitación de los soldados heridos en la Guerra de Independencia de Israel fue incansable. Tras esa contienda fundó la Asociación de Veteranos Discapacitados de la Guerra de la Independencia, de la que también fue presidenta. A iniciativa suya también se debió la creación de 2 centros para la rehabilitación de soldados heridos, uno en la localidad israelí de Naharía y otro en el Hospital Tel HaShomer. También colaboró con otras organizaciones como voluntaria en proyectos de salud, tanto de carácter institucional como privado. Vera Weizmann falleció en el año 1966. Otro nativo relevante de Rostov del Don fue Efrem Zimbalist, nacido en 1890. Está considerado uno de los más eximios violinistas del mundo, compositor y director de orquesta. Vivió en Estados Unidos desde 1907 y adquirió esa nacionalidad, la estadounidense. Su padre también era violinista y Efrem fue primer violín de la orquesta dirigida por su progenitor. A los 12 años comenzó a estudiar música en el Conservatorio de San Petersburgo, donde se graduó en 1907. Muy joven, con solo 21 años, su nombre ya sonaba entre los mejores violinistas del mundo. Sus primeras actuaciones públicas fueron en Berlín, a las que le siguieron otras en Londres y Estados Unidos pocos años después. Allí tocó con la Orquesta Sinfónica de Boston. Tras esa actuación decidió trasladarse a ese país.
En 1928 empezó a desempeñarse como profesor en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia. Más tarde dirigió esa institución entre 1941 y 1968. Por sus clases pasaron músicos muy destacados como Shmuel Ashkenazi, Aaron Rosand, entre otros. En el año 1949 se retiró de la actuación, pero volvió 3 años después a tocar el violín en el concierto para violín de Giancarlo Menotti, pieza que le había dedicado este compositor. En 1955 volvió a retirarse de los escenarios. A partir de entonces sus actividades públicas se limitaron a participar como miembro del jurado del concurso internacional Tchaikovsky en los años 1962 y 1966. Entre las composiciones más destacadas de Efrem Zimbalist pueden citarse un concierto para violín, American Rhapsody, o el poema sinfónico llamado Daphnis y Chloe. Zimbalist falleció a los 94 años en 1985. Y hasta aquí, Jorge, hemos contado algo o lo que hemos sabido de Rostov durante nuestra visita. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos de esta visita, de esta sesión de la geografía del Yiddish, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Muchas gracias por atendernos. Hasta entonces, gracias a vosotros.